esa plenitud de Dios. Los discípulos recibieron ese espíritu. ¿Y cómo uno se consagra? ¿Cómo usted tiene eso? Leyendo la Biblia. Porque para poder tener el poder hay que santificarse. Y la Biblia dice, Juan 17:7, santifícalo en tu verdad, tu palabra es verdad. O sea, santificarse con la palabra. Y dice el Salmo 119:9, porque cuando la persona se santifica se limpia. Dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Entonces usted dice, ya, yo quiero obtener eso. Y empieza, ¿cierto?, a empezar a leer. A ver, cierto, así pasa, hermano, no estoy haciendo escándalo, de verdad. Uno parece un bobo, hermano. En la pieza, en una plaza, donde sea, en la playa, donde uno esté, empieza como a cargar el disco. A llenarse. Y empieza la persona a orar. Señor, y a adorar, y a usar su fuerza, y hay un entusiasmo, y hay un gozo, y cuando hay manifestaciones, el corazón late fuerte, y hay una alegría, y a los profetas nos dan miedo. Porque antes, ¿cierto? El santo, aleluya, y me va a venir a hablar, me va a descubrir alguna cosa, ¿cierto? Que el Señor nos bendiga. Orando, alabando, obedeciendo. Y los resultados de esa consagración es poder y autoridad. Porque la autoridad espiritual viene de la santidad. Porque, por ejemplo, muchos quieren que los demonios se los sujeten. Y ellos no son capaces de sujetar su cuerpo. Entonces, ¿cómo van a sujetar a los demonios? O sea, hay que tener dominio propio, dice la Biblia. Eso lo da el Espíritu Santo también, es un fruto. Entonces, mis hermanos, algunos quieren que los demonios se les sujeten. Resulta que para que el demonio me obedezca, porque cuando yo le doy una orden, tengo que obedecer en el nombre de Jesucristo. Yo primero tengo que obedecer. Porque la justicia de Dios en el reino es, hágalo usted primero. Y después entonces va a ser justo cuando lo quiera para usted. Porque yo digo, perdona mis pecados, así como yo ya lo hice. O sea, estoy pidiendo lo que yo ya hice. ¿Por qué dice Dios, dar para recibir? Entonces, ¿cómo va a recibir si está dando? Sí, porque si yo doy, puedo después decir, denme, porque yo ya di. Yo soy primero. Yo me hago mi justicia en el reino. ¿Por qué Dios dice, sé santo? Porque yo soy santo. Yo primero. Tú primero, eso es lo que Dios dice. Tú primero. Todo lo bueno, tú primero. Y entonces, mis hermanos, cuando yo le digo a un demonio, sal fuera en el nombre de Jesucristo, me dice, ¿y cómo querés tú que yo te haga caso a ti? Si tú no obedecías a Dios, tú no obedecías la palabra, no obedecías a tu pastor, pero que yo te haga caso. ¿Ah? No, caballero. Cuando usted obedezca, entonces yo le puedo obedecer. Entonces, por eso la Biblia dice, someteos a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Pero para resistir al diablo y que huya, primero hay que someterse a Dios. ¿Cuál fue la causa de la caída? La desobediencia. Por la desobediencia sufrimos todo lo que sufrimos. Hay un desacato al superior. Si yo estoy sujeto, como yo obedezco, puedo exigir lo mismo. Yo obedezco, puedo exigir obediencia. Si yo tengo una vida, ¿cierto?, apartada para Dios, en obediencia a la palabra, con la ayuda de Él, por supuesto, solo no podemos. Entonces, después viene la persona, tiene la autoridad, tiene el poder. Entonces la persona va caminando solamente y puede que el Espíritu se manifieste o se inquiete. Cuando Jesucristo andaba caminando, Él andaba conversando tranquilo. Y cuando los demonios sentían la presencia de Jesucristo que estaba cerca, se inquietaban. Incluso partían corriendo, se arrodillaban. Nos ha venido a atormentar. La pura presencia de Cristo lo atormentaba. Porque la presencia de Cristo es la presencia del Espíritu Santo. Entonces, hermano, hay siervos que miran nomás a la persona enferma. Y el Espíritu Santo. A veces están, ¿cierto?, reprendiendo fuerte. No es necesario. Te mando que salgas de él, en el nombre de Jesús. Y salga. Pero ahora, ¿por qué viene la reprensión? También es natural eso, no está mal que lo hagan. Porque el espíritu que se expulsa es hostil. Entonces yo estoy enfrentando a un enemigo. Y cuando veo yo, por ejemplo, que a un pariente mío, un asaltante lo tiene, ¿qué le digo yo? Oye, ¿lo puedes dejar tranquilo? ¡Suéltalo! Y cuando yo veo que un hermano mío, un prójimo, un demonio lo oprime, le digo, ¡suéltalo en el nombre de Jesús! Además que Jesús dice que reprendía, él también lo hacía. Sal fuera de ese término enérgico. Y que no está mal, porque algunas iglesias encuentran malos estos de los pentecostales, lo encuentran escandalosos. No, pero está escrito, es bíblico. Es bíblico. Que el Señor lo bendiga. Entonces, mis hermanos, de ahí viene la santidad, viene la autoridad, viene el poder. Y la iglesia de Dios, hoy día, también necesita el poder. ¿O somos menos iglesias que los primeros hermanos? ¿O hay menos problemas? Al contrario, hay más problemas.
Hoy día, mis hermanos, estamos enfrentando una de las situaciones más difíciles de la iglesia. El pecado ha aumentado como nunca y va a seguir aumentando porque está por manifestarse el anticristo. Cristo está a punto de venir a buscar a su iglesia. Y está escrito que días mejores no vienen. El pecado del hombre va a ir madurando y va a llegar a su punto de saturación en la gran tribulación. No va a poder haber más maldad en esa época. Entonces, mis hermanos, ¿qué pasa? Hoy día los hermanos cristianos, ¿cierto? Muchos, lamentablemente, hemos disminuido nuestra fe. Y entonces el enemigo nos está llevando a la delantera. ¿Ha visto usted los diarios, los periódicos, la televisión? La oferta de ocultismo tremenda que hay. Si nosotros fuéramos los dueños del mercado de la sanación, podríamos decir a la gente, venga a Cristo y Cristo le va a sanar. Pero resulta que el diablo también ofrece lo mismo. Dice, no vaya donde ellos, venga donde mí. Y no le exijo tantas cosas, se lo doy fácil. Pero ¿a qué costo, mis hermanos? Una hermana que la otra vez tenía un problema en su pierna. Ella tenía un problema en el hueso. Pedía a Dios que la sanara y no tuvo paciencia. Y andaba cerca en esa época de esos años, por ahí en Santiago, en las poblaciones, un beduino como curandero, príncipe Hassim, no me acuerdo cuántos. Y fue ahí donde el tipo y el tipo la sanó. ¿Pero qué pasó? Que fue a sacar una radiografía al pie y tenía en el hueso 666. Entonces, ¿a qué costo? ¿A qué precio? Cuando fueron los varones estos, Moisés y Aarón, dijeron, Moisés seguramente dice, oh, el faraón va a quedar loco con lo que va a hacer. Tiró el palo, se transformó en culebra. Eso nos sorprendió el faraón. Dijo, ¿y eso? ¿Eso qué iban a hacer? Mandó a buscar 2 hechiceros, ya le dejaron, hagan lo que hicieron. Lo hicieron exactamente igual. El poder de Dios lo hizo el de Moisés. ¿Qué poder fue el de los hechiceros? Sí, también Dios le permite retener su poder. Pero ¿qué pasó después? Se pusieron a pelear, la culebra de Moisés se comió las otras 2. Superioridad. Superioridad porque nuestro Dios es todopoderoso. Él es limitado. Nuestro Dios es ilimitado, es infinito. Pero lo que hace, lo hace y está engañando al mundo. Hoy día Él ofrece sanaciones, curaciones, santiguan casas, y la gente está recurriendo mucho a eso. Y resulta, ¿qué está haciendo la iglesia evangélica? Estamos estancados en nuestra propia falta de fe. Tenemos miedo de salir a predicar que Cristo sana. ¿Por qué? ¿Y qué pasa si vienen y no sanan? Y hay miedo en la iglesia. Hay falta de fe. Gloria a Dios. Y eso no puede ser, mis hermanos. Tenemos a Dios que puede hacer las cosas mejores que Él. Y dice la Biblia, y cosas mayores harán porque yo voy al Padre. Amén. Y Jesucristo hace rato ya subió al Padre, está sentado a la derecha de Él. Por lo tanto, cosas mayores tienen que suceder. Tenemos que creer esto, mis hermanos. Amén. Porque dice la Biblia, cuando sobreabundó el pecado, sobreabundó la gracia. Mientras más poder de las tinieblas haya, mayor tiene que ser la unción de Dios para contrarrestar ese poder. ¿Y cómo se tiene ese poder? Con santidad, con consagración, con dedicación. Que a veces dirán, ya están hablando de santidad, ya están diciendo, no hagan esto otro. Pero mis hermanos, ¿por qué lo hacemos? No por caerle mal a la gente, es porque la iglesia tiene una necesidad hoy día. Tiene que salir a predicar de un Dios que sana, de un Dios que liberta. Y para eso necesitamos el poder que respalde eso. Amén. Y el poder viene de eso, de dedicarse a Dios, de apartarse. Que el Señor nos bendiga. Amén. Hay que hacer un trabajo de búsqueda.